CNC Noticias, 6:30 de la mañana, primera edición. Continuamos en CNC Noticias, emisión matinal. Ya estamos con el primer invitado de la mañana. Él es Rubén Darío Benítez, el personero municipal de Tuluá. Bienvenido, personero, ¿cómo está? Geraldo, muy buen día, muy bien, gracias a Dios. Un saludo a todos la teleaudiencia de la mañana, todas las mañanas de aquí de CNC. Como dicen por allí, el buen hijo vuelve a casa. ¿Cómo se siente? Como yo le decía, siempre hemos estado en la casa, ¿no? Estamos de paseo en otros lados. Nos sentimos como en casa, ¿sí? Digamos que todo este escenario de televisión, de madrugar, de todo lo que hay detrás de las cámaras, lo vivimos y entonces es agradable volver a encontrarnos porque también nos recuerda toda esa historia que hemos vivido y el pasado de nosotros. Y todo eso es gratificante y constructivo. Bueno, personero, entremos hablando de su gestión, de la labor que a diario viene realizando. Hablemos de todas esas solicitudes y de lo difícil que ha sido entrar como tal a ejercer este cargo con tanta queja, por llamarlo de cierta manera, de parte de la comunidad. Sí, Jonale, lo primero es decir que estamos en el proceso de empalme con la doctora Luz Piedad Ruiz, quien hay que reconocer ha hecho un gran trabajo en la personería, en su organización, no solamente administrativa, sino también física, del equipo de trabajo que hay en la personería. Y en la labor de empalme, el empalme ha sido trabajo absoluto porque la demanda es grande en la personería de Tuluá. Un municipio de 200.000 habitantes y no solamente 200.000 habitantes, aquí llega, para el tema de víctimas, llega gente de todo el país, pues gente permanentemente de Chocó, de Tumaco, de Buenaventura, del Cauca. Entonces, ha sido una tarea interesante, digamos que no es un ejercicio extraño porque como abogado litigante lo hemos hecho en la atención a víctimas, a desplazados, peticiones y tutelas constantes contra las empresas de servicios públicos, contra las EPS, el tema de salud en Tuluá es delicado y el tema es crítico también en la personería. Entonces, sobre todo es haciendo un empalme, haciendo un diagnóstico, armando un muy buen equipo de trabajo, haciendo alianzas con Secretaría de Salud, con las empresas municipales para el tema de servicios públicos, también identificando la gente que se ha inscrito en la personería como defensores de derechos humanos, como vocales de control de servicios públicos, porque hay gente en la calle trabajando, también por la demás gente. Entonces, haciendo todo ese diagnóstico, identificando esos temas, armando ese equipo y armando estrategias para estos próximos 4 años que vamos a estar al frente de la personería de Tuluá. Pero háblenos de algunas de esas estrategias específicas. Ya nos mencionó las alianzas con diferentes secretarías, en este caso la Secretaría de Salud. Pero ¿cómo va a garantizar usted que los derechos de los ciudadanos, de los más de 200.000 ciudadanos del municipio de Tuluá, sean respetados? El primer aspecto en el que hemos trabajado fuerte es en el punto de atención de víctimas y desplazados en el barrio Rubén Cruz Vélez. Allí hay 3 instancias. Una es la unidad de víctimas, que es a nivel nacional. Allí ellos tienen 4 funcionarios, 2 orientadores, que son los que distribuyen las famosas 80 fichas todos los días en la mañana en el Rubén Cruz Vélez. Y hay otros 2 funcionarios que son los que se encargan de hacer unas encuestas para revisar a la gente en qué etapa está del proceso de reclamación de su indemnización o de sus ayudas. Además de ese equipo, hay un equipo de la Secretaría de Gobierno que es el que, por parte de la Administración Municipal, le da la ayuda de atención de emergencia a todos los desplazados y a las víctimas. Ese equipo se está conformando, el alcalde Gustavo Vélez ha tomado una gran decisión, es que el enlace entre gobierno, la alcaldía y la unidad de víctimas y los ciudadanos nombró una persona de carrera. Porque cuando hay un contratista, el contratista está 7 meses, 8 meses, 10 meses. Y se pierde todo ese proceso. Y se pierde el proceso, es más, se pierde la información. Todo este enero y febrero ha sido una etapa para ver cómo funcionaban, cómo operaban, cuáles son las estadísticas de las víctimas, de los desplazados. Entonces ya se nombró una persona que es la doctora María Eugenia Duque, con ella ya fuimos la semana pasada, el jueves, estuvimos en el punto de víctimas, con el equipo de la personería y con el director regional de la unidad de víctimas. Solucionando o buscando solución a 3 temas específicos. Por ejemplo, allá no habían baños para las víctimas. Y solamente hay un baño y ese baño lo utilizaban los funcionarios. Entonces se logró habilitar en la parte posterior unos baños nuevos para los funcionarios y habilitar unos baños para las víctimas. Pero también con la Secretaría de Infraestructura se está trabajando para que se habilite el otro baño. Pues es que hay gente que va desde las 11 de la noche a hacer fila para tomar la ficha para ser atendidos. También con infraestructura se ha acordado para ellos, ya enviaron un ingeniero para hacer un diagnóstico del sitio, para hacer una adecuación. La gente hace fila y se sienta al sol y al agua. Entonces imagínense con estas temperaturas usted estar expuesto. Y lo otro es hacer un llamado también de atención, lo manifestamos al coordinador regional de la unidad de víctimas,
de que hay que mejorar la atención, hay que tener funcionarios con más sensibilidad humana frente a la atención de esta población. Había una queja frente a una funcionaria, se lo expresamos, y la idea es mejorar la atención. Y también que el equipo que va a nombrar la Secretaría de Gobierno en ese punto, en atención de víctimas, en jurídico, en proyectos productivos, que es un tema en los que más reclaman los desplazados. Venga, ¿qué proyectos productivos hay para nosotros? En Bogotá dicen que hay recursos, pero ¿qué están haciendo por nosotros? Entonces, es también seleccionar una o dos personas que se van a encargar de proyectos productivos para asesorar a las asociaciones de víctimas y de esta manera también generarles posibilidades. Ese ha sido un tema fundamental, además porque el año pasado se hizo una caracterización de las víctimas en Tuluá, cuando en el Colegio de Ferias se hizo ¿Cuál las es ese encuestas. perfil que se tiene de...? Se identificaron 29.600 desplazados. Eso es un dato que nos tiene que también poner en alerta en el municipio, porque esa es la población en la cual el municipio está en la obligación de atender con el apoyo del gobierno nacional. Personero, pero de esos 29.600 desplazados, ¿se ha logrado identificar que todos, que es afirmativa la información y que sí han sido víctimas del desplazamiento y de la violencia que afronta el país? Esas víctimas ya fueron reconocidas e incluidas en la base de datos de la unidad de víctimas. El año pasado, desde junio para acá, han seguido la gente haciendo sus declaraciones, víctimas. Y aunque venció el plazo para que ellos declararan, igual la personería está en la obligación de seguir recibiendo las declaraciones, la envía a la Unidad Nacional de Víctimas, y la Unidad Nacional de Víctimas es la que encarga de determinar si cumplen con los parámetros o no cumplen con los parámetros. Pero identificadas y caracterizadas, 29.600 víctimas. ¿Y podemos hablar de ese perfil específico o las características que a ellos los acredita, por llamarlo de cierta manera, como una víctima del desplazamiento? Mire, eso es muy importante porque para que la gente sea beneficiario de los programas de víctimas desplazados a nivel nacional, tiene que estar incluido en una base de datos. Para estar incluidos tienen que hacer una declaración. Y las víctimas del conflicto armado tienen que ser eso, víctimas del conflicto armado. Y cuando hablamos de conflicto armado, tiene que ser una persona que ha sufrido por el desplazamiento o de la guerrilla, o de grupos paramilitares, o por las fuerzas militares del Estado. No por delincuencia común, no por conflictos en los barrios, no por conflictos en los corregimientos, conflictos urbanos o rurales, de entre vecinos, o entre personas, entre familias, no operan. Hay mucha gente que dicen, le mataron el hijo acá en un barrio, en un sector, no, es que me lo mataron unos sicarios, pero lamentablemente eso hace parte de la violencia, de la delincuencia común. Si no encaja dentro del conflicto armado, no puede ser beneficiario. Entonces allí es muy importante que la gente identifique, porque aquí nos siguen llegando gente de Salónica, por presencia de grupos armados ilegales de movilizados de autodefensas, del Cañón de Garrapatas, de Buenaventura. Pero tiene que corresponder a un conflicto. Pero si usted nunca fue amenazado, si usted no perteneció a una organización representativa o que haya sido su tierra solo por miedo, temor. Exacto. Si no se dan unos elementos de conflicto armado plenamente identificados, nosotros recibimos la declaración, pero la unidad de víctimas a nivel nacional la van a rechazar. Esas son características fundamentales, que en realidad obedezcan a una amenaza, a una presión, a una extorsión, producto del conflicto armado que vive el país. A un desplazamiento forzoso como tal. El papel de las diferentes administraciones de las que entraron en vigencia actualmente a partir del 1 de enero es muy importante. El papel de un personero también, pues de llegarse a dar la negociación respecto al proceso de paz, entrarían allí ustedes a actuar o a mediar como tal para garantizar esos derechos. Aquí en Tuluá se han presentado ya casos negativos o falsos de estas personas que intentan como tal acceder a todos estos beneficios que el Estado tiene. Sí, Jonales, y la verdad que es triste, pero tenemos que decirlo. La semana pasada, un joven que llegó de 22 años nos puso, literalmente como decimos, nos puso a voltear en la personería. Y como personería pusimos a voltear a la alcaldía, a la policía, al ejército, porque llegó un joven haciendo una declaración que venía movilizado de la guerrilla del Cauca, del Planchón. Se hizo su declaración, vino una psicóloga del punto de víctimas para que lo analizara y revisara si en efecto la persona era coherente y tenía credibilidad lo que decía. Y pasó el filtro de la psicóloga. Pasa el filtro de la psicóloga, entonces procedemos a su atención en salud, lo llevamos al hospital Rubén Cruz Vélez. Y luego entonces cumplimos con nuestra atención inicial, se incorpora a la base de datos su declaración y se remite al ejército y a la policía. Cuando ya el ejército, a través de la Secretaría de Gobierno, el doctor Quitián, que fue también muy eficiente
en su trabajo de atención. Cuando ya llega al filtro del ejército, ellos envían su gente de inteligencia y obviamente ya ellos comienzan a generar sus dudas, porque las declaraciones de él no eran muy coherentes frente a los desmovilizados de la guerrilla. Ellos miden muchos aspectos que como inteligencia militar lo hacen y lo saben hacer, y dijeron, generaron dudas. Además, porque esa versión coincidía con la de un supuesto desmovilizado en Trujillo Valle. Eso llevó a que nos comunicáramos con la personería de Trujillo, combinamos información, cruzamos información, le enviamos la fotografía a la persona y nos dijo, no, es la misma persona que llegó por acá, procedente del Cañón de Garrapatas, como un campesino desplazado, y es lo que anda es pidiendo plata para subsistir. Luego la persona, porque la abordamos y le dijimos, nos dimos cuenta de esta situación, ¿por qué lo hace? Mire, usted puso a mover todo el aparato de la personería, con todas las necesidades que hay, al gobierno municipal, al ejército, y usted no estaba mintiendo. ¿Y cuál fue la respuesta de él? Un tema también para evaluar, ¿no? Dice que se sentía muy solo, que no tenía familia, que no tenía recursos, que no sabía dónde ir, y la única excusa que encontró fue para presentarse como un desmovilizado para recibir la ayuda del Estado. Y mire que como ese serán muchos los casos que se puedan registrar en lo que va como tal a lo que atañe a la administración inicial y lo que está por venir, porque será un proceso bastante largo, dispendioso. Personero, nosotros sabemos que usted está un poco corto de tiempo y obviamente nos hará falta muchísimo más para ahondar en diferentes temas. Pero yo quiero que usted extienda una invitación o envíe ese mensaje a toda la comunidad tulueña para que sepan que la personería es de puertas abiertas y que allí van a poder exponer diferentes situaciones y que usted como personero en conjunto con la administración garantizará el respeto de sus derechos. Sí, Jonales, la personería como ha sido la labor de la doctora Luz Piedad Ruiz, vamos a continuar, y no solamente de puertas abiertas, queremos hacer más presencia, sacar la personería a los barrios. La personería lo ha venido haciendo en una jornada, nosotros queremos hacerlo más periódicamente, llevarlo a los barrios, llevarlos también a la zona rural. Queremos llevar la personería a la zona rural. Hay un equipo donde hay un personero delegado para derechos humanos, donde hay un personero delegado para servicios públicos, donde también hay un equipo de profesionales y donde también estamos trabajando muy de la mano con la Facultad de Derecho de la Universidad Central para fortalecer el equipo de trabajo. Hay que también pedirle paciencia a la gente, es difícil, pero digamos que para atención a la personería se entregan unas fichas para poder priorizar, saber a cuál de los funcionarios de la personería se delegan. Pero estamos dispuestos a trabajar las 24 horas, a atender las 24 horas. En Tuluá el tema de Comeva EPS es muy delicado. Ya anunciaron esta semana que la Clínica Albernia tampoco le presta brindará ese servicio. servicio. Entonces ya es Clínica Albernia, ya tampoco es Clínica San Francisco. Y sabe, y la otra clínica, la María Ángel, ¿sabe que se presenta? La María Ángel tampoco. Tampoco, ¿sabe que se registra? Hace algunos días me notificaron, yo asistí a las instalaciones del Hospital Tomás Uribe Uribe, está saturado, aunque ellos manifiestan que tienen el equipo idóneo para contrarrestar esta situación, pero no es justo porque estas otras entidades de salud están mandando a todas las personas hacia allá por no tener ese convenio. ¿Cómo entrará a mediar usted allí? Con el secretario de Salud, desde hace unos 15 días venimos trabajando, ya él le solicitó a todas las EPS en Tuluá, entiéndase Comeva, Ensanar, Café Salud, antes Salucop, Asme Salud, que le entreguen la red de prestación de servicios en Tuluá de cada EPS. Cada EPS tiene la obligación en Tuluá de tener una red de prestación de servicios, o sea, la clínica que le presta urgencias, hospitalización, especialistas, consulta externa, todos los especialistas, porque están en la obligación de hacerlo. Con ese informe que le tienen que presentar a la Secretaría de Salud, nos vamos a dar cuenta quiénes están cumpliendo y quiénes no están cumpliendo. Porque si bien es cierto, las EPS tienen la libertad de escoger sus clínicas, también los usuarios tienen la libertad de escoger la EPS y con cuáles clínicas quieren trabajar. Y la norma dice, Jonales, que las EPS, si hay especialistas, clínicas o centros médicos en el municipio que presten un servicio, no tienen por qué seguir trasladando y mandando a los usuarios a Cali, que es lo que está haciendo Comeva, enviando a toda la gente a la clínica Farallones a Cali. Por ejemplo, habiendo servicios en el municipio de Tuluá. Pero como las clínicas son de ellos por ahorrarse plata, entonces lo remiten a Cali y no contratan con la gente de Tuluá, pues está generando un gran caos, igual que otras EPS. Entonces con el secretario de Salud, con ese listado, nos vamos a entrar a confrontar esa información con también las quejas que hemos recepcionado en Secretaría de Salud. Y hay dos profesionales en Administración de Salud y Gerencia de Salud en Tuluá que nos están apoyando para hacer un diagnóstico frente a ese tema.
y vamos a hacer un informe consolidado de Secretaría de Salud, de la red de prestación de servicios, de las quejas de los usuarios de Tuluá, y vamos a remitir eso al Ministerio de Protección Social y a la Superintendencia Nacional de Salud. Si ellos no cumplen, que las sancionen, que las multen y que las intervengan. Lamentablemente las IPS solamente les duele cuando les toca el bolsillo. A ellos no les interesan ni las colas, ni las filas, ni el caos social que generan. Entonces, que les toquen el bolsillo, que las multen, y si es del caso, que las intervengan para que respeten a los usuarios de salud en Tuluá. ¿Cuál es otra situación de gran connotación que se viene presentando aquí en el municipio de Tuluá? Servicios públicos. Mire, y también lo vamos a abordar con la interventoría y con empresas municipales. Hay muchas quejas de usuarios de Centroaguas sobre la sobrefacturación, o que están por costos elevados, en Centroaguas le está aumentando el valor de las facturas, sin justificación alguna. Porque las empresas de servicios y Centroagua, y por conocimiento propio como litigantes, lo conocemos, cuando hay una variación en el consumo de la factura de un usuario, ellos lo que hacen es simplemente elevan, establecen un promedio y sobrefacturan o le suben el incremento de la tarifa y le cobran a los usuarios del servicio, cuando ese no es el procedimiento. Ellos tienen que ir a hacer una revisión, mirar a ver qué pasa con el medidor, llamar al usuario, explíquenos qué está pasando y verificar, pero no automáticamente subirle el valor a la factura. Eso está pasando con Centroaguas en el inicio de año por las quejas que han llevado los usuarios a la personería. Y el otro tema es con Gases de Occidente. También como abogado litigante lo conocimos, Gases de Occidente, para facilitarle un crédito o la compra de un insumo a usted con Brilla, le hace firmar a usted como arrendatario, inquilino de una casa, así firma el crédito y no hay problema. Y se lo cargan a la factura. Pero el inquilino se va de la casa y le sigue llegando a la factura de la casa. Al propietario. Al propietario. ¿Y qué problema para que usted le quiten el pago de la cuota cuando usted como propietario no fue el que firmó esa deuda? Y Brilla y Gases de Occidente, que es el responsable porque está poniendo un valor adicional en la factura a un usuario, ¿qué problema para que ellos quiten ese valor de allí? ¿En qué incurren ellos cuando generan ese valor en la factura? Pues están haciendo un cobro no autorizado por el usuario. Y recordemos que es un contrato. Como con una EPS, como con una empresa de servicios públicos, es un contrato de servicios. Entonces, si usted me está incluyendo algo a mí en mi factura como propietario, yo tengo que haberlo autorizado, porque es un contrato, es un acuerdo entre dos partes. Y si yo lo autoricé, usted está abusando, simplemente está poniendo es una cláusula abusiva al cobro adicional en la factura. Digamos que es algo como el deudor y el codeudor cuando se tramita un crédito en una entidad financiera, pero debe estar la firma como garante de ese respaldo a una deuda. Así es, correcto. Entonces, si el propietario no está firmando eso, ¿por qué le sigue cobrando? Y lo peor, le notifican, ya el señor arrendatario no está allá, o ya no vive acá, yo soy el propietario, por favor, no me siga cobrando eso. Pero aún así, Brilla no lo hace. ¿Y qué medidas se tomarán desde la personería? Pues primero agotar los recursos, hay que agotar unos recursos, lo que llamamos recursos en vía gubernativa, o sea, usted le envía un derecho de petición, ellos tienen la obligación de responderle a los 15 días, cuando le responden, pues si es favorable, solucionó, pero si no es favorable, tiene 5 días para presentar un recurso. Hay que agotar esa instancia ante la empresa, hay gente que desconoce eso y hay que agotar ese camino, porque yo primero agoto el recurso ante la empresa y si él no me soluciona, entonces me voy para la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios, que es la empresa encargada ya de investigar y de sancionar y multar si hay un exceso en la empresa de servicios públicos. Esas han sido otras dos constantes de la personería municipal de Tuluá. Además de un tema final que es muy importante, Jonales, tocar, porque ayer tuvimos una reunión, ha habido mucha solicitud de usuarios de la vía, de vecinos, de propietarios de predios, frente al tema de tener una veeduría a la vía Tuluá-Río Frío-Trujillo. Por supuesto. Porque estamos hablando son 58.000 millones de pesos, el solo tramo de Tuluá, el tramo 1, que también ayer es bueno aclarar eso, la vía Tuluá-Río Frío-Trujillo son 3 tramos. 3. Pero el tramo 1 no es total Tuluá-Río Frío. No, allí está señalado y creo que es cercano a una de las estaciones de servicio, dice fin de la hora. Eso le corresponde al departamento. Correcto. ¿El restante al municipio? No, todo le corresponde al departamento, pero el tramo lo dividieron en 3 contratistas. Entonces, un contratista, el del sector 1, va desde el Oasis, que es el kilómetro 00, aquí en la salida de Tuluá a La Esperanza, hasta el kilómetro 6 más 23.
Ese creo que es hasta Las Palmas, ¿no? Ese es hasta un hotel que hay por allá. Hay un motel Las Un Palmas, motel creo Las que Palmas, no, sí, no lo conozco, sí. es un motel Las Palmas. Motel La Palma, sí, lo había referido. Hasta allí va el tramo 1, o sea, hasta allí responde el primer contratista, pero el motel Las Palmas allí no termina la vía de Tuluá. De allí hasta el puente del río Cauca, que es donde termina el límite de Tuluá, hay otro tramo, que se corresponde al sector 2, que va hasta Río Frío. Bueno, entonces, eso, por ejemplo, para que tengamos claridad. Y estar muy pendiente de las calidades técnicas de la obra. Pero ¿cada cuánto se le hará veeduría a esta obra? ¿Cómo garantizar que no inicie, o ya como inició, y en unos cuantos meses se detenga o prolongue en el tiempo? Exacto. Ayer ya se hizo la primera reunión, hoy se va a firmar por parte de los integrantes. Hay un equipo de ingenieros, de usuarios de la vía, de la comunidad educativa del Liceo Moderno, de la gente del corregimiento de Nariño y de Acuanariño, que están muy preocupados también por las obras, lo que llaman ellos futuros, o sea, las redes de acueducto alcantarillado que deben construirse por debajo de la vía antes de que se construya la vía, para no limitar el crecimiento del corregimiento. Y no hacer el trabajo doble, por llamarlo de cierta manera. Y también están también del sindicato, está el señor José Albeiro Rivera, de los sindicatos de taxistas del municipio de Tuluá, preocupados también por el tema de la vía. Entonces, hoy ya se legaliza eso entre Personería y Sabeduría, y ellos se van a reunir, nos vamos a seguir reuniendo, porque vamos a estar coordinando y apoyando este proceso, cada 8 días para evaluar el avance de la obra. Ayer ellos definieron que se va a hacer desde Tuluá hasta el puente del río Cauca, o sea, va a involucrar del contrato del tramo 1 y parte del tramo 2, para hacer veeduría al contrato y también a unas obras adicionales de reductores de velocidad que no estaban considerados en el contrato, que deben construirse como mínimo en el Liceo Moderno, la antigua normal. ¿Pero más trellizos? No, eso es cosas del pasado. Es cosas del pasado. De hecho, porque no cumplen normas técnicas. Eso es así de sencillo, no cumplen normas técnicas. Total. Y de hecho, los reductores de velocidad que están en Nariño tampoco cumplen normas técnicas. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera accidentes y pues dificulta también... y el deterioro de los automotores. Claro, correcto. Inseguridad. Mire que en la vía que va hacia el corregimiento de Nariño, pero no la vía principal, sino la alterna, allí es un foco de inseguridad. Hay tantos reductores que cuando se transita en la noche, posiblemente por allí salgan los ladrones y atenten contra la integridad de las personas. Así es, correcto. Entonces, estos temas los hemos venido trabajando. Ya hicimos una reunión la semana pasada con la Gobernación del Valle, con la interventoría de la obra, con el contratista de la obra, con CBC, porque hay un problema también de aguas lluvias, del callejón de la sequía, del callejón Las Caracas y de la sequía Lato, que es la que inunda el Liceo Moderno en época de invierno. Entonces, con CBC también somos reunidos buscando solución a todos estos temas, también con el apoyo del municipio de Tuluá, de la Secretaría de Infraestructura y empresas municipales. Entonces, estamos trabajando en todos esos temas, porque no nos ganamos nada con que se construya una vía, si queda sin reductores de velocidad, si quedan con problemas de aguas lluvias, si no cumplen las normas técnicas, porque como ayer me decía el concejal Jorge Hernán Montes, que no nos ocurre, Rubén Darío, lo de 1998, cuando se hizo una obra similar, Tuluá-Río Frío, con plata de la Gobernación del Valle. En esa época había un secretario de Infraestructura de Tuluá, y lamentablemente a los 6 meses ya esa obra estaba casi que en las mismas condiciones. Entonces, aquí hay el compromiso del contratista de reemplazar toda la capa asfáltica, de ampliar a 10.2 metros la calzada, toda va a ser en la misma calidad, las bermas van a tener de unos 50 metros para el paso de motociclistas, ciclistas y peatones, que va a ser con todas las calidades. Ellos han hecho ese compromiso, de hecho así está en el contrato, pero hay que vigilar, esa es la labor de la personería, y también ahí es donde también necesitamos el apoyo de los televidentes, de los tulueños, que nos ayuden a vigilar frente al uso de la maquinaria, frente al tiempo que están trabajando los trabajadores, frente a cualquier anomalía que vean, que lo denuncie, que lo haga llegar a la personería, que haya una comité de veeduría de especialistas que nos van a apoyar en esta tarea, John. Bueno, personero, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en CNC Noticias, emisión matinal. Jonales, muchas gracias por la invitación, qué bueno estar de nuevamente en casa. Y por acá lo esperamos para seguir abordando estos temas y por supuesto para que nos dé balance sobre toda esa veeduría. Claro que sí, muchas gracias y muy buen día. Bueno, es Rubén Darío Benítez, personero del municipio de Tuluá, quien habla sobre todo de la veeduría que se estará realizando bajo su administración. Vamos